Le damos gracias a Dios este día. Dios usó grandemente a mi hermano Eric en la mañana, le tocó predicar a él. Y le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en su vida, en su matrimonio. Para él sea la gloria y la honra. Amén. Estamos viendo la serie de Cristo y la Iglesia. Y vimos el domingo pasado la Iglesia como novia esposa de Cristo, ¿cierto? Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Este domingo, siguiendo la serie de Cristo y la Iglesia, vamos a hablar de el futuro final de los creyentes, el futuro final de los creyentes. Escatológicamente hablando, la pregunta es: ¿cómo vamos a terminar los creyentes al final de los tiempos? Y según lo que dice Apocalipsis, dice que los creyentes terminaremos en las bodas del Cordero, en las bodas del Cordero. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, que vino a quitar el mundo, Él se convierte en el esposo de la Iglesia, que somos todos nosotros los que creemos justamente en Él. Y hay un pasaje en Marcos, anótalo si quieres, no vayas a él, solo escúchame. Marcos capítulo 13, versículo 33. Considerando que la novia, la Iglesia, está hoy en la tierra y comprometida con Cristo, debe de permanecer vigilante. La novia está permaneciendo vigilante, que será otra predicación que vamos a dar seguramente el siguiente domingo. Cómo es que la novia tiene que ser vigilante. Pero dado a que hoy estamos esperando la venida de Cristo, en Marcos capítulo 13, versículo 33 dice: mirad, está atento, no te distraigas, que realmente lo que estés haciendo es solo una cosa: esperando a Cristo de su regreso. Mirad, velad y orad. 3 cosas que tenemos que hacer hoy: estar atentos, estar velando, nuestros 5 sentidos tienen que estar puestos justamente en el Señor, y estar orando. Hoy se cumple justamente el tercer periodo de oración, julio, los 10 días de oración, y estamos orando justamente por las necesidades de la Iglesia, por el pastor, por su familia, por la Iglesia, por las mujeres, por los jóvenes, por los niños. Estamos orando justamente por la Iglesia. Y aquí yo te invito para que realmente hoy hagas conciencia de que Dios demanda que oremos de manera grupal como Iglesia. Entonces, solamente mirad, que es un verbo de orden, imperativo. Velad, segundo verbo, estar atento, no te duermas. 3, ponte a platicar, ponte a depender del Señor, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nadie lo sabe. Nadie sabe exactamente cuándo vendrá Jesús. Solamente lo sabe el Padre, porque el mismo Jesús lo sabía. Pero eso no quiere decir que no va a venir Jesús. Más bien, quiere decir que de acuerdo a cómo esté tu fe, vas a esperar justamente al Señor. Y si tu fe no se fortalece, si tu fe no está creciendo, si tu fe no está bien depositada en tu vida, seguramente vas a estar distraído, no orando y mirando otras cosas que no tienes que estar viendo. Y hoy tenemos justamente la tentación. Veo muchos de playera verde, tienen bien puesta la camiseta, ¿cierto? Pero me gustaría ver la camiseta de Cristo puesta en ti. Y que nunca te la quites. Lo que pasa el día de hoy va a determinar si tú te sigues poniendo esa camiseta o no te la pongas. Y tal vez respeto mucho tu patriotismo, que debe de ser todos los días. Si amas a tu patria, debe ser empezar por tu cambio de vida, tu cambio de tu matrimonio, sino diferente.
La gran diferencia es que la camiseta de Dios, el vestido de Dios, no se avejenta, no se pierde y lo tienes para toda tu vida, eternamente. Pero eso va a depender justamente de cómo vivas a Cristo y Cristo viva en ti. Ya dijimos el domingo pasado que Cristo dio el dote para la iglesia, dio el pago por su iglesia. Ese dote fue su sangre. Y el Padre recibió justamente ese anticipo por su iglesia. Y el novio prometió regresar por la novia. ¿Quién lo cree? El novio prometió regresar por la novia. Y lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Qué es lo que puso justamente Pablo en esa carta respecto a la segunda venida de Cristo? Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, siempre con Él. Estaremos siempre con Él. ¿Quién lo cree? En esas bodas del Cordero va a haber invitados. Va a haber varios invitados en esas bodas del Cordero. ¿Sabes quiénes son esos invitados? Los santos. ¿Quiénes? Los que fueron rescatados justamente en la gran tribulación. Ellos serán invitados a las bodas del Cordero. Nosotros estaremos como esposa futura, justamente con el esposo. Pero habrá muchos invitados en esas bodas del Cordero. Quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a entrar justamente al mensaje de hoy, ¿no? El anuncio de la cena de las bodas del Cordero, que seguramente muchos de nosotros estamos esperando que se cumpla. Que venga el Señor justamente por su iglesia. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos. ¿Quién está gozoso? ¿Quién está alegre? Consejo, vuelvo a preguntar: ¿quién está gozoso y alegre? Ya se escucha muy diferente, ¿no? Ahora díselo a tu cara. Dile que ya estamos contentos y alegres, porque estamos esperando justamente el tiempo que se cumpla de Cristo viniendo por su iglesia, llamando a su iglesia. Amén. Gocémonos, alegrémonos, porque pronto está por venir justamente Cristo. Y yo lo creo. ¿Cuándo se escribió justamente Tesalonicenses? ¿Cuándo se escribió Apocalipsis? A principios del siglo. ¿Cuántos años han pasado? Muchos. Quiere decir que el tiempo del regreso de Cristo se ha acortado. Desde que se anunció que Cristo venía por segunda vez, a la fecha de hoy, el tiempo se ha acortado. Vengo pronto, dijo Jesús. Vengo pronto. ¡Wow! Luego entonces, si viene pronto, ¿cómo vas a recibir justamente a Cristo? Con esta cara que tienes el día de hoy. No, por favor. Alégrate, gózate, dice aquí la palabra. Y debemos de gloria. Acabamos de cantar, acabamos de alabar cuán grande es Él. Cuán grande es Él. ¿Y cómo lo cantaste? ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo salió de tu boca? Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Sí, cuán grande es Él. ¿Así? ¿Con esa actitud? ¿O con cuán grande es Él? ¿Cuán grande es mi Señor? Eso mucho tiene que ver con tu relación que tienes hoy con el Señor. Cuando yo te pregunto a ti, a los que están casados, yo te pregunto: ¿cómo estás con tu esposa? Y si me haces la cara así como
¿Habrá otro mejor tema que tocar, pastor? ¿Qué quiere decir? Que no está ni alegre ni gozoso con su matrimonio. Si yo le pregunto a la esposa, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? Está, ¿no? Y mucho tiene que ver con tu relación que tienes como esposo y como esposa. Cuando tú tienes un matrimonio recién desempacadito, tú dices, buenos días, ¿cómo amaneció mi reina? Ella dice, bien, muy bien, ¿no? Y va pasando el tiempo y de repente esa frase ya no es, ¿cómo amaneció mi reina? ¿Cómo amaneciste? Bien. Y la tercera vez, pasando el tiempo, dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? ¿No? Entonces, ¿cómo va cambiando las cosas en función de tu relación que tienes con tu esposo y tu esposa? Y justamente es, si Dios puso como figura, como símbolo el matrimonio, quiere decir que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Cómo quiere hoy que Cristo sea la esposa? ¿Cómo es el esposo? Y tenemos un esposo que, ¡wow!, fiel, es amor, es justo, es todopoderoso, es todo conocimiento, y le va sumando todo lo que es justamente Dios. ¿Cómo debería ser la esposa? ¿Cómo debería ser la esposa? ¿Cómo debería de responder la esposa ante ese gran esposo que es Cristo? ¿Cómo? ¿Me explico? ¿En qué fase te encuentras? En el ¿cómo amaneció mi rey? ¿Cómo amaneció mi reina? ¿Cómo amaneciste? ¿No? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Cómo tú hoy te esfuerzas por darle la gloria a Dios en todo tiempo? Con lo que tú estás haciendo, con lo que tú haces, con lo que tú dices. ¿Cómo es eso? Porque el versículo es muy claro. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ¿quién? La iglesia. ¿Cómo te estás preparando? Porque aquí dice, se ha preparado. Hubo un tiempo que la iglesia estuvo preparando antes de que el novio llegara justamente por ella. Porque viene justamente el Señor por su esposa. ¿Cómo va a venir Cristo? Primera característica, voz de mando. Con voz de mando es la expresión de la omnipotencia de Dios, con voz de mando. Es su descenso del Señor, vendrá con esa voz de mando porque va a producir la resurrección de los muertos en Cristo. No fuera que estuviera ganando México porque estuvieran aquí así, casi desgreñándose, ¿cierto? Me gustaría realmente transmitir justamente ese sentir que hoy deberías de sentir justamente por Cristo. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Esto es temporal. Cristo es eterno. ¿Dónde tienes tus ojos? ¿En lo temporal o en lo eterno? Voz de arcángel, la voz de autoridad para resurrección será también la voz de autoridad sobre los ejércitos celestiales. Punto número 2. Él tiene mando sobre los ejércitos celestiales que estarán presentes justamente ahí cuando Cristo venga. Tercera característica, con trompeta de Dios. El sonido de trompeta señala el final de una época. La señal de trompeta finaliza con una época. ¿Cuál época, pastor? De una iglesia peregrina a una iglesia glorificada. Amén. Pero obviamente esto no termina aquí, porque eso es, como ya dijo, que vamos a terminar. La predicación es el futuro final de los
creyentes. Así vamos a terminar, justamente así. Pero lo que sí dice la palabra, dice que su esposa se ha preparado. Vamos a leer nuevamente el versículo. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hoy tú estás preparándote justamente para recibir a Cristo. Debe ser una alegría desbordante, así cuando nació tu primer hijo, ¿cómo lo recibiste a tu primer hijo? Bueno, lo natural es que cuando tú supiste que ibas a ser papá, fue una gran noticia. Cuando son los tiempos del Señor, cuando viene un hijo en camino, es una gran noticia. Mi esposa y yo, fueron 5 años de matrimonio, y hasta el 5.º año vino Paola. Yo y mi esposa estábamos ya necesitados, ya queríamos tener ese bebé, no teníamos porque estaba ahí estudiando, terminando la escuela, entonces no podía ya en ese momento hacerlo. Pero cuando me da la noticia, déjeme decirle que fue la noticia más grandiosa, claro, no tanta cuando llegó Cristo a mi vida, pero fue una gran noticia. Y si yo subo de nivel, y yo como pastor le digo a la iglesia, Cristo viene, ¿cómo debería ser tu reacción? Con esa alegría desbordante, con esa espera expectante, decir, viene el Señor, viene por mí, voy a escuchar su voz y voy a ser despertado. Y si viniera en este momento, tal vez no me hace pasar por la muerte. Me voy directamente con Él, en un abrir y cerrar de ojos. Pero si llegara después, 10, 15, 20 años, donde yo el pastor no está aquí, ya está el pastor durmiendo, yo sé que Él va a venir a despertarme con esa voz de mando, con esa voz de arcángel con la trompeta de Dios. Y seremos arrebatados, seremos trasladados justamente con Él, para estar con Él algún tiempo, eternamente, eternamente. Ya Cristo nos había dicho, ¿dónde está Cristo ahorita? ¿Dónde está Cristo ahorita? Si alguien te preguntara dónde está Cristo, ¿qué le dirías? En el cielo. En el cielo. ¿Está bien? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Ahí viene la parte interesante. ¿Qué le vas a contestar? No lo sé, pero algo deberá estar haciendo el Señor. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a recordar justamente las palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Quién de aquí está turbado? ¿Quién de aquí está preocupado? ¿Quién de aquí está afligido? ¿Quién? Es válido que estés preocupado, es válido que estés realmente hoy turbado, tal vez la salud, tal vez tu matrimonio, tal vez no tienes un trabajo, o tal vez tienes situaciones de aflicción en tu vida. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? Porque te lo está diciendo justamente a ti. Te está diciendo a ti esta mañana, no se turbe vuestro corazón. Te lo está diciendo el Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Qué está haciendo el Señor hoy? Preparando una habitación para ti, una habitación para mí. Es lo que está haciendo Jesús, aquí lo está diciendo. Versículo siguiente: y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Esto lo digo justamente antes de llegar a la cruz. Él ya había dado la noticia que el pastor de las ovejas tenía que retirarse por un tiempo, y los discípulos pusieron su cara de: no, por favor, no nos digas esto, Señor. Nos quieres preparar sin ti. ¿Cómo? No puede ser. Pues dijo: no se turbe vuestro corazón. Y después, justamente en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, versículo 24, dice: Padre, está orando justamente por nosotros, por su iglesia, dice: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aquí está orando Jesús, está intercediendo al Padre por nosotros. Y está diciendo: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el Padre ha amado a Cristo eternamente. Eternamente. Y aquí vemos el contexto de las oraciones de Jesús, vemos el contexto de qué es lo que está haciendo Jesús, y vemos entonces, obviamente, recordar cómo es que el Señor, propiamente, Él estaba seguro, completamente seguro, que el Padre iba a escuchar su clamor, iba a escuchar su petición, y que vamos a estar justamente con Él. Esa profecía todavía hoy no se cumple, pero se va a cumplir. Amén. Acuérdate que el novio, en el matrimonio judío, el novio pedía a la novia, daba un dote, y regresaba después de un año, después de que haya construido esa casa para la futura esposa, iba por ella y la traía justamente a esa casa. Es el mismo simbolismo lo que hoy Cristo está diciéndote. Yo ya di el dote, di mi sangre, di mi vida por ti, tú eres mi futura esposa, vengo pronto por ti, porque queremos que estemos en las bodas del Cordero. Pero quiero que tú te estés preparando. Quiero que tú te estés preparando y que dejes justamente de hacer cosas que a lo mejor no te están llevando nada, a ningún lugar, y nada de provecho estás tú teniendo. Regresamos a Apocalipsis. Versículo 7. Y hay una frase muy interesante que aquí el apóstol Juan dice: porque han llegado. Porque han llegado. ¿Qué? Las bodas del Cordero. Porque han llegado. Quiere decir entonces que el reloj de Dios está cronométricamente exacto. Es muy exacto los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Se cumplió el tiempo para las bodas del Cordero. Todo está dispuesto, incluyendo a la iglesia, para que se efectúe justamente tan grandioso evento. ¿En los tiempos de quién? De Dios. Muy bien. Y aquí mismo en este versículo dice: y su esposa se ha preparado. ¿Cómo es que nos preparamos? ¿Quién nos está preparando? ¿Cómo llegamos justamente a este punto? Muy fácil. Todo tiene que ver con el Padre. Abraham tenía en su corazón decidir qué esposa tenía que ser para su hijo Isaac. Así era justamente la costumbre judía. El padre decidía. El padre negociaba con el papá de la novia, y ellos decidían en ese tiempo. Y seguramente no había divorcios como hay aquí. Cuando el hombre decide por la pareja que va a tener, tiene un 90% de error que se equivoque y que ese matrimonio no funcione. ¿Quién tendrá más sabiduría? ¿Nosotros, simples mortales, o Dios? ¿Quién? Luego entonces, quiero pensar que tú como papá estás orando por el futuro esposo, por la futura esposa de tu hijo. Pastor, pero aún no tenemos. Cuando los tengas. Eso no te quita el que tú confíes en el Señor y estés orando justamente por ese futuro bebé que va a llegar, sea varón o sea varona. Pastor, ya están grandes mis hijos, ya se casaron, no, tienes una gran oportunidad. Ora por su esposo, ora por su esposa. Y que sea Dios que se los
escoja. Y seguramente ese matrimonio va a ser un matrimonio como tierra deseable, como el tuyo. 5, 10, 20, como palomitas de maíz, ¿no? ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? Seguramente tomaste decisiones no al Señor. Tú tomaste la proposición y a lo mejor te equivocaste, a lo mejor se equivocó ella, dijo, yo pensé que eras el príncipe azul. Y de príncipe de azul no tienes ya nada. Por eso es importante que la base del matrimonio tiene que ser ¿quién? Cristo, amén. Bien, entonces el Padre se encarga justamente de buscar a la novia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y dice lo siguiente. Versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué hizo el Padre? Aquí dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿quién escogió a la futura novia de Cristo? Muy bien, el Padre. Vamos al versículo 44 del mismo capítulo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dos cosas. Nuevamente, el Padre tiene mucho que ver que tú y yo hayamos llegado a los pies de Cristo. Y dos, dice que Jesús va a resucitar en su tiempo a esa futura esposa. Versículo 45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Tú no pudiste haber llegado a Cristo si antes no escuchaste al Padre. ¡Wow! Muy bien. Las festividades de la boda tendrán lugar después del tribunal de Cristo. Hay un momento que tenemos que, como iglesia, comparecer. Tenemos que dar cuentas. Acompáñame a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí dice que todos comparecemos, o vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Nosotros, dice Pablo, incluyéndose él como iglesia, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice? Que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Pero también dice que el Padre fue el que escogió la novia y el Padre está encargando justamente de educar a esa novia, de preparar a esa novia. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, a través de la palabra. Pero algo bien importante que dijo Jesús en Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios 5, 26. Jesús, siendo Dios, dijo en Efesios 5, 26, bueno, voy a leer desde el 25 para entrar en contexto. Efesios 5, 25 dice, esposos,
esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Luego entonces, si Dios, a través de Cristo, dice que el marido, que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, todos estamos de acuerdo, todos somos testigos que eso sucedió así. Siguiente versículo, ¿con qué propósito? ¿Cómo está preparando a esa novia? Dice, para santificarla, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Wow, quiere decir que nosotros como futura esposa de Cristo tenemos que estarnos preparando. ¿Cómo? Justamente dejándonos llevar por la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que tener un contacto todos los días, de día y de noche. Día y noche no se apartará este libro de la ley para que hagas conforme a lo que él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículo 8, ahí lo dice. Ahí lo dice claramente. Y dice aquí entonces, versículo 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, a fin de presentársela a sí mismo, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué estás haciendo para ser justamente esa esposa, esa futura esposa del Señor? ¿Está haciendo claro lo que realmente Cristo está haciendo por su futura esposa? Y dice que tengamos mucho cuidado con lo que estemos haciendo hoy justamente aquí en la tierra, porque seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. Wow. ¿Quién de aquí quisiera tener? ¿Quién de aquí les gustaría recibir recompensas de Cristo? ¿Quién es? ¿Seguro? No voy a bajar de nivel, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Como bien poquitos hoy. Bueno, sí, unos ya tienen barba, pero no importa, son jóvenes. ¿Qué pasaría si tu papá te dijera, escoge el carro que tú quieres, te lo compro? El que tú quieras. No hay límite de precio. El que tú escojas. ¿Cómo recibirías esa noticia? ¿En serio? ¿En serio, pa? ¿En serio? Pruébame. Escoge el carro que tú quieras. A la agencia que tú quieras. Sin límite de precio. ¿Cuál sería la reacción de ese joven? Seguro que va a ponerse a llorar, va a estar como enojado. ¿Por qué es eso? ¿Qué injusto es mi papá? ¿Sí? ¿Así va a ser? No, claro que no. Si de verdad fuera cierto eso, ¿cómo se sintiera el joven? No, pa, eres wow. No, de verdad. No, hoy sí me quito el sombrero aunque no tenga. Eres el mejor papá del mundo, pa, de veras. No te lo he dicho, pero en mi corazón estaba decírtelo. Algún día, ¿no? Muy, otra vez no tan cercano, ¿cierto? Yo te dije, ¿cómo esperarías esas recompensas de Cristo hoy en día? Y tal vez fuiste de aquellas personas que me da igual. No creo que sea tan importante recibirlas o no. O tal vez fuiste de aquellos de, sí, las espero esas recompensas. Porque como esposa me estoy preparando y estoy trabajando justamente en muchas áreas de mi vida a través de la palabra para que entonces se cumpla ese momento donde yo pueda recibir de las manos de Cristo, pueda yo recibir esas recompensas. Porque sí va a haber recompensas. Lo acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Cristo va a regresar aquí y en su momento va a reinar por 1000 años aquí junto con su esposa, junto con los santos. Pero la novia tiene que prepararse, tiene que ir viendo el vestido con el cual va a recibir al novio. No es cualquier vestido.
¿Estamos en Apocalipsis? Capítulo 19, versículo 8. Dice aquí, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo es ese vestido de la novia? ¿Cómo es? Vuelvo a leerlo. Lino fino, limpio y resplandeciente. Ahí no termina justamente esto, porque tiene mucho que ver cómo te estás hoy cuidando justamente con esa investidura que ya Dios te entregó. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, tú fuiste embestido, fuiste tú vestido justamente con en la boutique de Dios, si tú te quieres llamar de esta manera. Porque también Dios tiene su boutique celestial para ti, para mí. ¿Quién lo cree? Y tú me puedes decir hoy, ay, pastor, es cierto. Claro. A ver, vamos a Colosenses, porque ve con que no me creen. Vamos a Colosenses capítulo 3. Versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dijimos, el Señor tiene una boutique, un lugar donde tú puedas justamente vestirte. Es un closet celestial, ¿no? Dice aquí en el versículo 10. Y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de... ¿Se dan cuenta cómo el vestido de Dios es celestial? ¿Qué tipo de vestimenta tú tienes el día de hoy? Porque aquí dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo está hoy tu vestido? ¿Qué tipo de vestido te pusiste hoy? ¿Qué tiempo tienes ya con este tipo de vestimenta del Señor? Si regresamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 19, 18, versículo 18, dice, y a ella se le ha concedido, a ella se le dio la oportunidad. No era algo que la iglesia misma tuviera. Antes no había iglesia. A Dios le plació justamente ir por ti, elegirte a ti, limpiarte a ti, levantarte a ti y hoy caminar con Él. A ti se te está concediendo caminar con su Hijo. Y eso debe ser un honor para todos nosotros. Es un orgullo caminar con el Señor el día de hoy. Yo no sé, tal vez ustedes, y a lo mejor lo puedo entender, me gustaría que tu vida con el Señor fuera mucho más entregada al Señor, para que entonces pudiéramos hablar el mismo lenguaje tú y yo esta mañana. Pero voy a bajar un poco más, tal vez el nivel, para que lo entiendas. ¿Quién de aquí tiene hijas chiquitas? Levante la mano. Son varios los que tienen hijas pequeñas. ¿Cómo te gustaría que fuera tu esposo? El esposo de tu hija. Si hoy tú le preguntaras a tu hija grande, oye, ¿te quieres casar? ¿Cómo te gustaría que fuera tu esposo? Pues que tuviera, no sé si ojos verdes o azules, y que mida 1.90, es agüerito y bien parecido, no lo sé. Pero si tiene una buena cartera y un carro, ya le hicimos. De ahí soy. A ese nivel estamos llegando. Cuando debe ser, mientras era un varón de Dios entregado al Señor y con temor del Señor, ese varón seguramente va a ser el mejor esposo para mi hija. ¿Quién lo cree? Pero tú lo que quieres es algo tangible. No, a ver, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto cuesta eso? Yo quiero ver. ¿Dónde la va a tener a mi princesa? ¿En qué tipo de casa? ¿De qué tamaño? ¿Con cuánta servidumbre? En avión cada 3 meses en viajes a Europa. ¿Qué? ¿Cómo? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, amados. Y desgraciadamente hemos caído justamente eso como iglesia.
de no gozarnos, de no alegrarnos, de no reconocer realmente quiénes somos y quién es Cristo en nuestras vidas. No te duermas. Mirad. Es lo que dijo Jesús, mirad. Estar atentos y orad. Porque el tiempo del regreso nadie lo sabe. Pero que va a haber esas bodas del Cordero, estoy completamente seguro que lo va a haber. Y yo quiero ser parte justamente de esas bodas del Cordero. Porque su esposa se ha preparado. ¿Nos estamos preparando, iglesia? Amén. Literalmente dice, el original dice, se ha preparado a sí misma. Se ha preparado a sí misma. Cuando ya tienes un tiempo caminando con el Señor, nadie tiene que estarte recordando, hoy es domingo de estudio bíblico, tenemos una cita de conexión, nadie te está recordando eso. Cuando llega un miércoles, nadie te está recordando, oye, es este estudio de varones, de mujeres, nadie te lo recuerda, porque lo estás esperando con gran anhelo. Cuando es estudio de jóvenes, es exactamente lo mismo. Tú vienes a escuchar a Dios, no vienes a escuchar al hombre, vienes a escuchar al Señor. Y como joven yo necesito el día de hoy tener una mayor visibilidad de mi futuro. Hoy es negociable. Hoy es negociable. En la semana, no sé si fue ayer, antier, pero en la semana, en estos días, a alguien se le ocurrió subir a redes de que el partido de México ¿contra quién? Contra Inglaterra, se había cambiado de horario a las 12 del día. ¿Qué hubiera pasado si exactamente fuera a las 12 del día de hoy? En lugar de corazones, grillos. Alguien dijo, híjole, vamos a orar, porque la ausencia se va a ver muy tajante, claro. ¿Cuántas veces juega México? Bueno, si lo va bien cada 4 años. Y como está jugando, nadie se quiere perder el partido de México. Y me encanta ver el color verde, porque el verde es vida, ¿no? Pero ¿te estás preparando? ¿Realmente tu corazón le pertenece a Él o te sigue perteneciendo a ti? Muchas veces hablamos de dientes para afuera, pero nuestros actos anuncian la gran distancia que yo tengo con el Señor. El Señor hoy está preparando justamente a su futura esposa. Y no estamos preparándonos, ¿cómo? Teniendo la actitud y la disposición de hacerlo. ¿Cómo es tu actitud ante el Señor? ¿Sí, Señor? ¿O es por qué, Señor? ¿Cómo es? ¿Sí, Señor? ¿O por qué? ¿Preguntas? ¿Argumentas? ¿O dices un sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú mandes? ¿Cuál es tu actitud? Y vamos a bajar de nivel, porque no es fácil que yo diga, ¿cómo le responderías a Cristo? Y seguramente muchos de aquí dicen, no, pues con toda esa reverencia, porque es Cristo, ¿cierto? Pero yo te pregunto, ¿cómo le respondes a tu esposa? ¿Cómo le respondes a tu esposo? ¿Sí, Señor? ¿Sí, amada mía? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu actitud? No, pastor, es que hay una gran diferencia entre aquel y el Señor Jesús. Oye, pero si también el Señor Jesús murió por él y murió por ella, es su hijo y es su hija. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está aquí, no aquí. Cuando tú comienzas a amar al Señor de manera distinta, tú respondes a la voluntad de Dios. Ámense como yo los he amado. Eso fue lo que dijo el Señor.
Y es lo que tenemos que practicar el día de hoy. Suena muy, muy bonito cuando dices, somos la futura esposa de Cristo, la iglesia está preparando. Pero la preparación comienza desde casa, ¿tú sabías eso? Desde ahí comienza justamente tu gimnasio espiritual, está en tu casa. Ahí tú te preparas realmente para ser esa esposa que glorifica, que le es fiel, que alaba, que enaltece el nombre del Señor. No importando que el pastor no esté enfrente, no importando que mi iglesia no me vea, porque donde yo estoy, ahí está el Señor. Y eso me implica entonces una responsabilidad ante el Señor, no ante la gente. La gente puede decir mil cosas, pero a mí si me quita el sueño, si el Señor dice, oye, no me está complaciendo tu actuar. Si el Señor me dice, me quedo sin habla, sin dormir y sin nada. Porque me lo está diciendo justamente mi Señor. Y creo que todos estamos aquí para esperar. Él es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Hoy te pregunto, esta mañana yo te pregunto, ¿qué vio Cristo en su iglesia? ¿Qué vio Cristo en ti? ¿Qué vio Cristo en mí? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Nada. Nada. Él no te escogió por lo que tú pudieses ser o dar. A Él simplemente le plació escogerte por su amor. Llegaste a Él, ¿y cómo llegaste? Te miraste, listo, realmente estoy sucio, huelo mal, huelo mal. He estado en la basura muchos años. He estado en el lodo cenagoso donde se revuelcan los puercos. Ahí he estado yo por muchos años ahí, revolcándome en ese lodo cenagoso. Y tú me dices, ven y sígueme. Y yo le pregunto, ¿qué viste en mí? Nada. ¿Qué te puedo dar? Nada. Porque aparte no creo que tengas lo que yo realmente pudiese en algún momento necesitar, porque todo es mío. Pero la pregunta que Él te diría, ¿ya te diste cuenta de dónde te saqué? ¿Ya te diste cuenta quién eres y quién soy yo? Y todos decimos, sí. Ahora entonces, sí te pregunto a ti este día, ¿qué estás dispuesto a darme a mí? Porque yo di mi vida por ti, por lo que tú eres. Simplemente por lo que tú eres, así como estás, sucio, oliendo mal, por muchos años en el lodo, yo así te escogí, yo así te elegí, yo así te estoy limpiando, siempre te he amado. ¿Tú qué estás dispuesto a darme a mí? ¿Qué le contestas? ¿Qué le contestas? Porque muchas veces nos gana esta parte de decir, yo te doy todo, Señor. Todo es tuyo, nada es mío. Y el Señor ve tu corazón, los juegos, las deudas, las malas palabras, el cigarro, el alcohol, la pornografía, el adulterio, la fornicación. Y empieza a sumar muchas cosas que hay aquí. Y el Señor te dice, eso no quiero. Porque mi vida está fundamentada, dice Cristo, en la santidad, en lo santo, en lo bueno, en lo limpio, en lo puro. ¿Qué le dirías a Jesús esta mañana? Lo que yo creo que tendremos que decir todos, Señor, efectivamente no tengo nada que darte. Soy el peor de los pecadores, tienes toda la razón. Pero lo que tú puedes hacer en mí, bajo la gracia que tú tienes, y veas un poco de gracia en mí, haz lo que tú quieras de mí. Porque ya no soy yo, ahora eres tú, Señor, en mí. Esa es la gran diferencia el día de hoy, amados.
que realmente te estés preparando como esa futura esposa de Cristo, de Cristo. No es una persona común y corriente, no es una persona que pasó de noche por tu vida y que nunca vas a volver a ver. No, es de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el creador de todo el mundo, de todo el universo. Ese Dios todopoderoso fue el que te escogió a ti para ser su esposa por la eternidad. Hoy te invito para que realmente tú reflexiones. Si Cristo es puro, ¿qué me demanda a mí eso? ¿Qué te demanda a ti? ¿Qué me demanda a mí? Pureza. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo 2 y 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es nuestra tarea? Santificarnos, haciéndonos cada día más puros, más limpios. Pablo lo dijo de esta manera. Este fue el apóstol Juan. Pablo lo dijo de manera igual, pero con palabras distintas. En la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y dice aquí: así que, amados, ¿se dan cuenta de la forma de que habla de un instrumento de Dios? Juan habló justamente amados, así inicia justamente el texto. Y aquí Pablo dice igual: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde tiene que trabajar la iglesia el día de hoy? En la santidad. En la santidad. Santidad es igual a apartados para Dios. Esa es la santidad, apartados para Dios. Sed pues santos como yo soy santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. Es necesario recordar continuamente que la santidad no es opción. La santidad en un creyente no es opción, sino es la única manera de vivir de un cristiano. El pez no pregunta: ¿y por qué el agua? El pez nunca se pregunta: ¿por qué en el agua? ¿Por qué no se pregunta por qué en el agua? ¿Por qué? Porque es pez. ¿Por qué es pez? Un cristiano jamás tiene que preguntarse: ¿por qué en la santidad? Pues porque es la única forma o manera de oír y ver a quién, a Dios. No hay otra cosa, no hay otra manera, no hay otra forma. En la gracia de Dios, regresando por último, en la gracia de Dios dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cuáles son aquellas acciones justas que glorifican y que visten justamente a su iglesia, a su futura esposa?
Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? ¿El cual es? Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Quién es ese fuego? ¿Quién es ese fuego? Jesucristo. ¿Cuáles son aquellas obras que están sobreedificándose en el fundamento que es Cristo? Oro, plata y piedras preciosas. Esas obras que se están edificando o sobreedificando en oro, plata y piedras preciosas son todas aquellas obras que le dan gloria y honra a Cristo. Como esposo, como padre, como hermano y como siervo. Todas aquellas obras que hoy dan gloria y honra a Cristo son justamente ese vestido lino y resplandeciente, del cual se está vistiendo la futura esposa de Cristo. Los que están sobreedificando con heno, madera y hojarasca son aquellas acciones, obras que son para la gloria de uno mismo. A mí me gusta que los reflectores estén en mí, que los aplausos sean para mí, que las miradas sean para mí y no para mi Señor. Esas obras no van a permanecer cuando sean pasadas por fuego, que es en Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo? Hoy todos somos responsables ante los ojos de Dios de estar haciendo buenas obras que glorifiquen su nombre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como hermano, como hermana y como siervo o sierva de Cristo. Amén. Te invito para que tú reflexiones y medites lo que Dios haya hablado justamente este día en ti. ¿Qué es lo que está Dios esperando de ti? ¿Qué está esperando Dios de ti? Su esposa se ha preparado. Quiere decir que en nuestro tiempo presente la futura esposa se está preparando. ¿Cómo te estás preparando el día de hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo distinto el día de hoy? ¿Cómo hoy entiendes la segunda venida de Cristo que está próximo a llegar? ¿Cómo esperas recibir justamente esa llegada de Cristo? ¿En tu casa? ¿En una playa? ¿En tu cama? ¿Durmiendo? ¿En una mecedora? ¿Cómo? Creo que la única manera para que el Señor se glorifique de su esposa es que la encuentre trabajando, haciendo que la fe que Dios ya le dio a esa esposa la ponga por obra, porque una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículo 17, ahí lo dice. ¿Te puedes poner de pie el día de hoy? Ponte de pie. Jesús dijo, pásale. Jesús dijo, si me amáis, si tú dices que me amas, obedece mis mandamientos.
Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, realmente obedéceme. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo que hagas? No todo el que me diga que es cristiano, cristiano, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor viene y quiere encontrar haciendo la voluntad del Padre en ti y en mí. Y esto no es opcional, esto es un mandato. Él espera de ti que como Él se entregó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la iglesia también dé su vida por el futuro esposo que es Cristo. Eso espera hoy Cristo de su iglesia, la cual amó y se entregó a sí mismo por ella. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, como iglesia pedimos perdón, Señor, si has visto en nosotros un desánimo, si hemos perdido esa chispa de gozo, de alegría, Señor, sabiendo que tú vienes pronto. Perdónanos, Señor. No quiero justificar, simplemente pedirte perdón y que nos ayudes a recuperar ese amor, Señor, ese amor íntimo entre tú y yo. Ayúdame, Señor, a que mi obediencia siga creciendo, a que mi entrega a ti siga creciendo. Porque quiero decirte que hoy decido consagrarme más a ti, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy el Señor espera de ti cosas nuevas, que glorifiquen su hermoso nombre. Que cuando salgas por esta puerta, salgas con el único propósito: glorificarlo a Él, exaltarlo a Él, con lo único que tienes tú que darle, tu vida. No espera otra cosa más que tu corazón. Que ames y te entregues a tu esposa, que la respetes, que ames y respetes a tu esposo, y que realmente podamos hoy tener esa familia que Cristo espera de nosotros, unida en Él, alimentada por Él, sostenida por Él. Gracias, Señor, por lo que tú hablaste el día de hoy. Gracias, Señor, por recordarnos justamente que tenemos ese gozo, esa alegría, esa gloria a ti, Señor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, que Dios siga derramando de su gracia. Y recuerda, pon siempre los ojos en Cristo Jesús como autor y consumador de la fe. Bendiciones.